Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, oyentes de Radio Dakota. Muy bienvenidos a nuestro programa Los secretos de la Kabbalah. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es Rosh Hashanah? Lo vamos a estar desarrollando, inclusive tenemos para cerrar nuestro programa como hicimos el programa pasado. Me parece que esta vez lo vamos a hacer porque la vez pasada no hicimos todos los sonidos porque estábamos muy sobre la hora. Tal vez hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tocar el shofar. Vamos a explicar un poco primero qué es el shofar y después lo vamos a tocar inmediatamente después del corte, después de la tanda que tenemos en medio del programa. Sí. Para estar seguro de que entre todo el sonido, porque no siempre sale de una el sonido. La vez pasada había muy poquito tiempo y tuvimos la suerte de que el sonido nos acompañó, digamos, pero... Cuando vos decís, Javier, tuvimos la suerte, yo diría como si tal cosa existiera. Bueno, vamos a, antes de ingresar en el detalle de Rosh Hashanah y el shofar, aclarar, si se quiere de alguna manera, comentar y dejarle a nuestros oyentes claro. Las personas que han escrito respecto al programa que hemos hablado del perdón, entonces algunos sacan sus propias conclusiones, deben mirar al otro y decir, viste, no hay que pedir perdón, porque al final yo no te tengo que perdonar y yo no te tengo que pedir, y hay como una confusión. Así que hagamos una pequeña introducción y vayamos a explicar qué significa esto. De hecho, además de varias personas que escribieron respecto a este tema específico, justamente la semana pasada paso a buscar este shofar que tenemos hoy acá sobre la mesa y Marta me dice, la señora que atiende el local, me dice, yo escucho el programa, le mandamos un saludo a Miriam, a Marta Minujim, y me dice, yo escucho el programa y escuché y me quedé pensando, ¿cómo es? Entonces, ¿en cuáles son específicamente los momentos en los que hay que pedir perdón, donde... Y hablamos en ese momento un ratito sobre algunos temas específicos de su situación, pero en general me doy cuenta porque llegaron varios mails con este mismo tema. Entonces no hacía falta pedir perdón. ¿Cuándo hay que pedir perdón? ¿Cómo es este tema de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que sobre todo es considerado el día del perdón? ¿Sí? ¿Quién perdona a quién? ¿Cómo es todo esto? Y lo que dijimos la semana pasada es que en los casos en donde no puedo perdonar a alguien, a veces a lo mejor esta persona no me viene a pedir disculpas porque ni siquiera sabe que hizo algo que me lastimó. Pero vamos a hablar de los casos en donde sí pareciera que a propósito la persona hizo X, Y, Z cosa que me lastimó o me hizo sentir mal y yo no la puedo perdonar a esa persona por lo que me hizo. En ese caso específico hay que entender que no hay nada que perdonarle a la otra persona, porque la otra persona estaba actuando como un maestro, y él tiene sus propios, su propio tikún, su propia corrección con la cual tendrá que lidiar él o ella por haber sido el canal de esa cosa, de ese acto negativo o de aquella cosa negativa que hizo la persona. Perdón, pero sin embargo, respecto a mi persona, lo que esa otra persona a quien no puedo perdonar hizo, solo lo estaba haciendo para enseñarme a mí una lección. Y lo que yo tengo que aprender a perdonar en esa situación es el que yo haya tenido que aprender a través del dolor, porque evidentemente no estaba aprendiendo de otra forma más constructiva. Y número 2, tengo que perdonar el que haya permitido que esa situación se diera. Porque hasta el último instante, antes de que el caos llega y golpea nuestra vida, siempre hay una posibilidad de cambiarlo. Lo más importante es estar atento. En general, qué sé yo, si vas caminando por la calle, mirando hacia el piso, sin pensar en lo que está pasando y te tropezás con alguien, acostumbramos a pedir perdón y demás, pero en realidad venías paviando, no estabas poniendo atención a dónde estás yendo, no estás poniendo atención a tu vida. Cuando venís paviando en la vida, muchas veces te pasan cosas que tienen que ver con el no estar despierto en el momento en el que tenés que estar despierto, que es el único momento que existe, que es ahora. Mi pregunta es, si estás en la calle caminando, sí,
quiere decir que lo podemos ver desde que estás paviando, pero digo, estás concentrado en algo que en ese momento en realidad, si le estabas caminando, correspondía que estés concentrado en eso que estás haciendo, que es caminar hacia adelante y estar ahí presente más que estar... es el único momento que existe. A eso hablamos cuando estamos paviando, digo, no estoy en el momento, en el instante. Estás... Voy a cruzar la calle, tengo que estar atento a esa situación. Acordándote de algo que ya pasó o preocupándote de algo que va a pasar, pensás que va a pasar, pero en realidad ni siquiera sabes, o sea, si pavías demasiado por ahí, cruzás la calle mal y ni siquiera te toca que te pasen esas cosas porque... Te despiertan arriba y te dicen bienvenido, por decirlo de alguna manera. Entonces, el único momento que existe es ahora. Cuando esa persona hizo algo que te lastimó y que no podés perdonar, generalmente el responsable sos vos, por acción u omisión. Sea porque no estabas prestando atención a lo que estaba pasando a tu alrededor y no la vistes venir, como se dice, o porque en la mayoría de los casos hiciste algo que fue el detonador de la reacción en la otra persona. Y la otra persona también a su vez está... Pero él tiene su propia corrección. Es que el que está de este lado, que ahora está escribiéndonos, entonces no tengo que perdonar. O de alguna manera siente que esto no puede aplicarlo. No tiene que perdonar, tiene que agradecer a la persona que le hizo eso porque es su maestro. Pero esa persona fue engañada, le estafaron, digamos, se asoció. Entonces dice, ¿cómo voy a estar agradecido a esta persona que se llevó lo que en realidad en el acuerdo era nuestro, mutuo, y me sacó esto de acá? Está bien, hay un maestro, dice la persona, pero ¿qué le voy a agradecer si literalmente, supone, estoy recuperado, me siento bien, ya está, se llevó, bueno, que se vaya con lo mío y yo sigo mi vida, fantástico. Pero le tengo que agradecer si se llevó lo Primero mío. que nada, si se llevó lo tuyo es porque se lo permitiste. Y cuando digo que se lo permitiste, no me refiero a... en realidad se lo permitís en el instante en que decís se llevó lo mío. Nosotros explicamos acá, y pueden buscarlo en las clases, que en los programas que hemos dado anteriormente, creo que tiene en nuestra página, en uno de los links, tiene el título del tema de la propiedad por derecho de conciencia. Lo mío o lo nuestro, quise decir. Si no importa, pero digamos, se llevó a la parte que te correspondía a vos. Si se llevó Correcto. lo de él, eso era de él. La pregunta es, ¿puede alguien quitarte algo que es tuyo, que es espiritualmente tuyo? Y la respuesta es siempre no, a menos que vos se lo des. ¿Cuándo se lo das? Cuando caes en la ilusión de que pensás que tu sustento, que lo que tenés, depende de otras personas y que alguien te lo puede quitar. ¿Por qué los ladrones siempre tienen que continuar robando? Porque lo que roban no les alcanza nunca, no importa cuánto roben, se hacen de una cosa material y la pierden inmediatamente. El tipo ese que si le robó el dinero a su socio, seguilo unos días más adelante, un mes, 2 meses, el tiempo que sea, y lo vas a ver fundido. Y digo, más allá de perderlo, cuando alguien escucha perderlo, digo, no físicamente solamente, digo, pierde el poder que uno siente que quiere tener cuando obtiene ese objeto, digo, pierde... en realidad nunca lo tuvo. Si siente que lo perdió, nunca lo tuvo. Cuando una persona se gana algo por derecho de conciencia, es decir, es de él porque no solo fue y adquirió el objeto o hizo el trabajo para ganar el dinero, sino que entiende que ese sustento, eso que recibió, viene de la luz, viene del mérito de su trabajo espiritual. Mientras su trabajo espiritual sea auténtico, puede venir alguien y llevárselo todo físicamente, y por otro lado va a tener que regresar. Ahora, en el momento en el que la persona empieza a lamentarse y llora y se queja y dice me lo quitó, me robó, se lo llevó, está mintió, con su mente transfiriendo esa energía, está diciendo ya no lo tengo más. Pero ¿cómo no lo tenés más? Es tuyo, y lo que es tuyo puede momentáneamente desaparecer físicamente, pero la energía no se extingue. La gente no te pueden sacar la energía a menos que vos la des. Y este es un tema Esta es la delicado. Enseñanza que corrige o que nos lleva al aprendizaje de lo que si me está sucediendo respecto de con otra persona, lo perdono, no me perdono, estoy enojado. Este es el camino que me da la enseñanza en primero para después aprender de qué manera interpretar esto, de dónde tengo que estar en conciencia para poder sentir que estoy, si se quiere, ahora
curado, por decirlo de alguna manera. El primer paso es entender que nadie te puede quitar algo que es verdaderamente tuyo. Y algo es verdaderamente tuyo no porque fuiste a trabajar y te pagaron, sino porque tenés una conexión en tu conciencia con eso que recibiste. Hay una frase muy famosa de Rav Ashlag que dice: cuando trabajás duro por algo y te lo encontrás, sabes que es tuyo. Y su alumno Rav Brandwein le pregunta, le dice: ¿cómo es esto? Le dice: si trabajaste duro, ¿cómo te lo encontrás? Te lo ganaste. No es que encontrarse es encontrar algo tirado en la calle. No, uno tiene que saber que el trabajo físico que hace es necesario hacerlo, pero eso no te da ¿cómo se dice? Ownership. No te da título de propiedad sobre algo. ¿Sí? El 99% de la población del mundo son los que más trabajan y son los que menos tienen. ¿Sí? El tener, el que algo sea tuyo, tiene que ser encontrado. ¿Qué quiere decir encontrado? Encontrado es... ¿a qué le llama uno? A ver, ¿cuál es la diferencia en satisfacción que te da ir y trabajar y ganarte, no sé, 100 pesos por decir algo, en cuanto a alegría, o encontrarte tirado 100 pesos en la calle? Encontrar 100 pesos en la calle y sentís que ganaste la lotería. Que ganaste mucho más que tú. Mucho más. ¿Por qué? Porque lo encontraste. El sustento es algo que es una energía que los cabalistas la conocen, el nombre que tiene es shefa. Y el shefa es algo que no se gana trabajando con el cuerpo, se gana con la conciencia. Y el primer paso es el entender que de dónde proviene. ¿Sí? Proviene de la luz, no del cliente, ni del socio, ni del inversor. Después tiene que aparecer algún ser humano que manifieste eso. Pero una vez que es tuyo, el socio que le roba a su socio, no existe un tipo que le roba a su socio que lo haga una sola vez. No existe. Lo hace ahora y termina en una bancarrota o en una quiebra o termina peleado con el socio y se va y se asocia con otra persona y lo tiene que volver a hacer. A no ser que lo paren. Que aprenda, que tome conciencia y que esa ruptura de esa sociedad, como vos dijiste, el otro tiene su propio trabajo, en su propio trabajo encuentre que haber hecho eso y la enseñanza del dolor de haber no podido continuar o pensando que aquella acción lo llevaba a su éxito, o como se quiera llamar, terminó por llevarlo por un camino donde empezó a aprender de qué se trata. Por supuesto. Lamentablemente tenemos que ser sinceros y la mayoría de la gente no aprende porque sobre todo aquel que es el que estafa a veces, entre comillas, sin darse cuenta a sus socios, 5, 6 meses, un año más tarde, en su mente justificó todo lo que sucedió, crea una película que le justifica todo lo que hizo, pero al final siempre termina en la quiebra, o sea, siempre tiene que volver a empezar de nuevo y muchas veces no aprenden. Ahora, el tipo que, digamos, entre comillas, fue la víctima, tiene que entender que ese tercero, ese socio, el hombre o la mujer que le sacó la pareja, ¿sí? Quien sea que es el tercero que terminó llevándose algo que él tenía, no le puede sacar algo que realmente es de él. ¿Sí? Alguien puede venir y robarte tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa. Es imposible, no hay, a menos que sea, no sé, un rapto, no es posible, a menos que no sea realmente tuyo. O sea, que la conexión que hay espiritual, amorosa, lo que sea, está rota. Y en dado caso, ¿quién es el responsable? ¿El que se la lleva a la novia o al novio? No, es el hecho de que vos no supiste conservar, construir, lo que sea, una relación de pareja. Y quien está con vos está aceptando irse con ese tercero, ni siquiera es que el otro es el que está haciendo el robo, es esa persona que estás decidiendo. Pero uno lo ve, o las personas lo vemos desde ese lugar en donde me está pasando esto. Pero se oye, ¿no? Me robó a mi novio. Exacto, me robó mi novio, me estafó, me hicieron. Hay un lugar de víctima en donde, para desglosar la palabra víctima, estoy poniendo en el otro, le estoy dando poder al otro respecto de lo que se supone es mío. Tal cual. Y pasando por ese periodo es que
también se aprende frente a esta situación del dolor, etcétera. Así que para aquellos que nos escribían respecto del perdón, no tenés nada que perdonarle a la otra persona, porque la otra persona lamentablemente tuvo que convertirse en tu maestro porque lo necesitabas. Sí tenés que aprender a perdonarte a vos mismo por no haber estado a la altura de las circunstancias y tener que aprender de esa forma, y también por haber permitido que la pareja, que la sociedad, que lo que sea que terminó destruyéndose, seguro tuviste algún aspecto de responsabilidad. Pero sí es importante en las acciones de teshuvá, ¿sí?, que hablamos la semana pasada de este concepto de ir y reparar, devolver la letra Hei, Tashub Hei, una especie de volver al futuro, volver en el tiempo y reparar lo que ocurrió antes para que el efecto sea distinto, así como en la película, ¿se acuerdan? Volver al futuro. Sí es necesario pedir perdón. Y lo más importante es que uno tiene que pedir perdón sin esperar que lo perdonen. Porque uno no es que necesita el perdón del otro. Uno lo que necesita es pedir perdón. El acto espiritual que corrige y que empieza a reparar lo que yo hice mal es pedir perdón. Lo peor que puede hacer una persona es insistir en el pedido de perdón esperando que se lo den. El agradecimiento, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, de acuerdo a las leyes cabalísticas, una persona que hace algo que hiere a otra persona no debe de ir a pedirle perdón hasta que no vea que la persona se ha tranquilizado, y dice que por lo menos 3 días tiene que dejar pasar, y si tiene que dejar pasar 1 año hasta que ve que las cosas, que el tiempo hizo lo suyo. ¿Por qué? Porque lo peor que uno puede hacer es ir a pedir perdón e insistir en el pedir perdón y poner a la otra persona, que a lo mejor no está perdonando porque se siente lastimada y no está digamos, a la altura espiritual de entender esto que estamos hablando, la pone a la persona en un lugar de negar perdón. Entonces, uno pide perdón porque es el acto que uno tiene que hacer, pero lo último que tiene que estar esperando es el perdón del otro. Eso hace algo extraordinario, ¿no? Cuando uno comete un error, tal vez quiere ir a pedir perdón para sentir que ya está. Si me perdonas, ya está. Listo, no tengo más nada que hacer. Al estar en conciencia, en donde uno no tiene que esperar el perdón del otro, el trabajo ahí pasa a ser de uno obligadamente. Porque si el otro me dice, sí, no, disculpa, te acepto tu... entonces, al fin y al cabo, era lo único que yo necesitaba, era solucionar algo para quedarme tranquilo de que el otro ya sabe que yo en realidad estoy súper arrepentido. Pero cuando realmente no te importa quién te va a mirar, quién te va a escuchar, no importa si el otro te dice sí, no, si está a favor tuyo, si te perdona pero en realidad te sigue lo que sea, estás en tu casa con vos, y ahí es donde vos lográs hacer el trabajo, en donde no importa si la sociedad se enteró de que vos pediste perdón o no, lo que te importa es tu conciencia, en donde llega el estado en donde yo pido perdón a lo que hice, a mí mismo, independientemente quién está del otro lado para escucharme y para decirme estás o no perdonado. Y en ese acto, el otro tal vez podría estar ya a la altura de decir, yo también te pido perdón, no es que te perdono, yo también te quiero pedir perdón. Además, hay que entender algo, es que nosotros nunca terminamos, uno siempre dice, bueno, cuando estás solo en tu casa, nunca estamos solos, siempre estamos acompañados de las leyes de causa y efecto. Entonces no es que, ok, el otro me dijo que me perdone, entonces esa cosa negativa que yo hice, a lo mejor el otro es súper espiritual y lo entendió, que eso negativo que vos le hiciste era su maestro, y te dijo, ¿sabes qué? Por supuesto que te perdono, te perdono, te agradezco. Y ahora yo me vuelvo a mi casa contento y digo, ¿viste? Encima me agradeció por lo que le hice. No, si vos fuiste el canal de lastimar a otra persona, tenés que ponerte a pensar por qué, si él tenía que aprender eso, el vehículo de esa negatividad tuviste que ser vos. Y tenés que entender que hay leyes de causa y efecto. El hecho de, porque lo peor que puede pasar es que encima el otro es muy espiritual, te perdona, te dice gracias porque fuiste mi maestro, y vos te vas con el ego enorme diciendo al final, no solo no estaba equivocado, sino que le hice un favor. Le hice un bien. ¿Sí? Entonces... es importante esto que decís, Javier, de siempre estamos rodeados de las leyes de causa y efecto.
cuando dicto a veces una charla introductoria, les pregunto a las personas, ¿robar es robar cuando me ven? ¿Y cuando no me ven? Claro. ¿Estoy robando o no? Cuando es mucha plata o cuando es una estampilla, ¿importa si...? Exacto, porque justamente en las leyes de causa y efecto lo que estoy sembrando cuando estoy robando es eso. Lo que estoy haciendo cuando miento o engaño y nadie me ve es sembrando esa mentira, esa semilla en el universo donde estoy plantando el engaño, estoy plantando el robo, independientemente de si una persona me vio. Es justamente el daño que hacemos para cuando nosotros mismos, y cuando nos viene un efecto X que no está nunca asociado a esa semilla, o que parecería ser que no tiene nada que ver con lo que me está pasando. Alguien me robó, pero en realidad no me tenía el robo, yo nunca le robé a nadie. Pero en algún lado yo mentí y engañé, y esta semilla que planté alguna vez tiene un fruto, y el efecto puede ser vaya a saber qué cosa pasa. Aparte, es increíble porque vivimos hoy en una sociedad en donde se ha hecho, y ojo que no digo esto, de hecho me encantan los Simpsons, pero son parte de nuestra cultura popular. Me acuerdo de hecho, vivía en Estados Unidos el día que salió el primer episodio de los Simpsons, y fue realmente muy controversial porque la gente que estaba en contra del programa decía que el hecho de hacer un programa que tuviera todos estos mensajes realmente espiritualmente negativos en dibujitos animados iba a hacer que terminara llegando a los niños. Y la gente decía, los productores decían, no, nosotros estamos, Los Simpsons sale al aire en horario de protección al menor. Al principio en Estados Unidos Los Simpsons solo salía después de las 10 de la noche. Era un dibujito animado para adultos. Y hoy, y tenían razón, 20 años más tarde, lo vemos a toda hora del día, es algo que hemos aceptado. Y este concepto de las leyes de Homero, de que solo es trampa si te agarran, ¿sí?, que a nosotros nos parece sumamente gracioso cuando lo oímos, pero no entendemos que nuestros hijos están escuchando esto todo el día y se van instalando en la sociedad estos conceptos de solo es malo si te descubren, no hay realmente una concientización masiva de las leyes de causa y efecto. Por el contrario, cada vez pareciera ser que, no importa, ¿no? Yo veo la forma en cómo, voy a sonar como un viejo ahora, pero cómo los adolescentes chatean por internet en esta forma casi anárquica de tener 20 amigos chateando al mismo tiempo, y de golpe se les ocurre que quieren hacer algo y se levantan y se van y no avisan que se desconectaron y dejan a todo el mundo colgado con los que están chateando o hablando, lo que sea, y es normal, ¿sí? Hacer perder el tiempo a los demás es normal, todo se volvió aceptable en esta sociedad, y tiene consecuencias. O sea, no es gratuito. Haces perder el tiempo, otro te va a hacer perder el tiempo a vos. No entendemos a veces. Nos parece, de hecho el Zohar explica con mucho detalle en la porción de la Torá de la semana pasada, hablaba otra vez de este tema de ojo por ojo, diente por diente, un Dios vengativo. No, simplemente el Zohar dice, no, lo que la Torá nos está diciendo es que hay leyes de causa y efecto, y es ojo por ojo, diente por diente, tiempo por tiempo, dinero por dinero. También es amor por amor. Todo, de la misma, en lo positivo y en lo negativo. Son leyes perfectas de reciprocidad. Así estamos llegando a nuestra mitad del programa, Javier, y preparándonos para nuestra segunda etapa, en donde vamos a estar desarrollando justamente Rosh Hashanah, el shofar, y para aquellos que nunca han oído van a poder escuchar el sonido que seguramente el 16, donde los esperamos en nuestro evento, van a poder escucharlo puntualmente en esa apertura cósmica. Pero hoy vamos a estar mostrando y compartiendo con ustedes y contándoles el significado y la conciencia que tiene el shofar para nosotros. En unos minutos ya volvemos. Ya regresamos aquí nuevamente a nuestra segunda etapa del programa de hoy, Los Secretos de la Kabbalah, desde Radio Dakota 104.7. Encantados hoy también de estar con ustedes y que ustedes estén del otro lado escuchándonos. Vamos a estar contándoles ahora, entonces sí,
Viene Rosh Hashanah, muy pronto, el 16. A todos nuestros oyentes, acérquense a nuestras redes sociales, mándenos mail, inscríbanse, el evento va a ser poderoso para todos ustedes. Para aquellos que están acostumbrados, lo hicieron alguna vez, van a vivir un Rosh Hashanah cabalístico y van a poder conocer un aspecto importante que tiene Rosh Hashanah. No es que excluye lo que ustedes hayan hecho hasta hoy, pero sí hay una cantidad de cosas que compartimos, que vamos enseñando y que en Rosh Hashanah están manifiestas. Pueden estar acercándose a Rosh Hashanah de Kabbalah y allí agregar, incorporar a su enseñanza o a sus estudios algo poderoso para que Rosh Hashanah continúe siendo algo poderoso en sus vidas. La gente pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un Rosh Hashanah cabalístico? Si yo todos los años hago Rosh Hashanah, ¿qué es un Rosh Hashanah cabalístico? Y verdaderamente la gran diferencia está centrada en dos puntos importantes que en realidad son uno solo. Si uno lo tiene que resumir a una sola palabra, es conciencia. En dos palabras, conciencia y conexión. ¿Qué quiero decir con conexión? Los cabalistas nos enseñan que Rosh Hashanah no es un evento religioso, no es Año Nuevo. De hecho, sabemos que de acuerdo a la Torá, Año Nuevo es, la Torá le llama al día de Rosh Hashanah el primer día del séptimo mes. ¿Sí? Pero sí es el día que es la cabeza de los siguientes 12 meses. Por eso se llama Rosh Hashanah, cabeza del año. Y de la misma forma que no hay un solo movimiento y no hay nada que un cuerpo realice sin que se origine en un pensamiento en su cabeza, no hay nada que ocurra durante los 12 meses posteriores a la luna nueva de Libra que no se haya determinado en esos 2 días de Rosh Hashanah. Y la gente muchas veces viene durante el año y te dice, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo y hago lo que me decís y me cuesta y las cosas no se dan fáciles y son difíciles y la economía y el dólar y el paralelo y esto y lo otro. Y la verdad es que durante el año es muy difícil hacer tikkun, hacer corrección, porque ya se nos había dado históricamente hace 5.773 años una herramienta en donde programar la facilidad o la capacidad de corregir o de cambiar cosas en estos 2 días de Rosh Hashanah. Y hace 5.773 años que el 99% del mundo no sabe que esto ocurre y sus vidas están de alguna forma un poco libradas al azar de lo que sea que les pueda estar pasando por la mente en esas 48 horas. Y el propósito de hacer un Rosh Hashanah cabalístico, que de hecho esta es la primera vez en la historia de Argentina, nunca ocurrió anteriormente, que se haga un Rosh Hashanah abierto a todo público, quien sea puede venir, no hay un costo de entrada. El propósito que tiene específicamente este año por ser un año especial en cuanto a el cambio de era de conciencia, la idea es facilitarle a la mayor cantidad de gente posible las herramientas. No estamos hablando de venir a festejar, y tal vez cuando uno lo ve desde afuera va a parecer como que si fuera una celebración de Rosh Hashanah como otras, pero hay mucho énfasis puesto en entender que cada parte, cada segmento, cada cosa que hacemos afecta a un área específica de nuestra vida para el siguiente año. Y lo más importante, el día 17 y 18, seguramente va a ser a partir de mediodía, de las 11:45, 12 de mediodía hasta las 2:30 de la tarde, dependiendo qué tan fácil o difícil sea sacarle sonido al shofar. Vamos a tocar este instrumento, si se quiere, que es una de las tecnologías más ancestrales que existe, que tiene un efecto específico solo durante el mes de Elul, durante estos meses de Virgo, y en esos 2 días muy, muy específicos que son los días de Rosh Hashanah. Hay mucha gente que tradicionalmente va a una sinagoga y escucha el shofar o toca el shofar,
y se busca a alguien que sea un buen trompetista, alguien que sepa tocar una corneta, una trompeta, ¿cómo se dice? Un brass, quien sea que sabe tocar instrumentos de viento, se busca a alguien que sea bueno para tocar, para que lo haga lo más rápido posible, que los sonidos salgan lo mejor posible. Y el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nos recuerda, y sobre todo después el Ari hay muchas explicaciones sobre cada uno de los sonidos del shofar, nos recuerda que la bendición que decimos siempre después de tocar el shofar dice: bendito es el pueblo que conoce el sonido del shofar, y no el que escucha el sonido del shofar, y no el que toca el sonido del shofar. Dice: bendito es el pueblo que conoce. ¿Qué quiere decir bendito? Las bendiciones que llegan en ese día, la energía que está disponible en esos 2 días, dependen de que conozcas las kavanot, las meditaciones o las intenciones que hay detrás de cada uno de los 101 sonidos del shofar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Además de que no tocamos todos los sonidos juntos, sino que se hace una pequeña meditación previa a cada uno de los sonidos. Hay un proyector en una pantalla en donde, se va a tocar el primer sonido. Son 101 en total, dividido en grupos de 30, 10 y 1. Los primeros 30, por ejemplo, corresponden a idolatría. Y a los distintos tipos, si entran en la página que hemos armado para Rosh Hashanah, van a poder leer ahí qué significa idolatría. No es hacer altares y profesar otros dioses, sino idolatrar falsos dioses, dinero, esperar que otras personas nos solucionen nuestra vida, un montón de aspectos de idolatría. Ahora, cada uno de estos sonidos corresponde a una sefirá de una columna específica y a un canal de uno de nuestros patriarcas. Conocer qué área de nuestra esencia espiritual ese sonido está afectando y qué tiene que limpiar, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? De hecho, una de las meditaciones que tiene que hacer la persona que toca el shofar es unificar el nombre Yud-Kei Vav-Kei, el nombre de Dios, con cada uno de los sonidos. Y porque hay 4 elementos que corresponden a esto. Uno es la boca del shofar, otro es el aire que uno inhala, luego el aire que uno exhala y el sonido mismo. Ahora, las 2 letras Hei, que corresponden a Binah y Malhut, corresponden a la respiración de la persona que toca el shofar. Y la meditación que la persona tiene que estar haciendo, tiene que estar inhalando la negatividad del mundo y exhalando a través del sonido del shofar y de la letra Yud y la letra Vav, que es el shofar, tiene que estar exhalando y manifestando divinidad con esa negatividad que inhaló. Es decir, que el sonido del shofar tiene la capacidad de transmutar las energías negativas que hay específicas cuando es un sonido que es para romper la negatividad o los bloqueos que podamos tener en nuestras relaciones de pareja, en el aspecto de la columna central de Geburá, de el aspecto de cortocircuitos sexuales. Cuando en algún momento entraste en algún tipo de, en una pelea con tu pareja, en emociones negativas relacionadas, que solemos ver como a veces una cosa muy pequeña en una pareja termina convirtiéndose en una montaña. Esos bloqueos de luz se rompen transmutando energéticamente esa negatividad con la vibración del sonido del shofar. El shofar nunca suena 2 veces igual, nunca. No hay 2 sonidos iguales. Y cada sonido representa la totalidad, es decir, nos detenemos antes de hacer un sonido. La persona que anuncia el sonido que va a salir dice fuerte, por ejemplo, el próximo sonido es Shvarim Truah,
antes de que el Baal Toquea, la persona que toca el shofar, hace el sonido, visualizamos qué área de nuestra vida espiritual tiene que limpiar ese sonido. Lo que sea que se le viene a la mente, a las personas que hay ahí, 500, 1000, 2000 personas, no importa cuánta gente esté, respecto a ese área específica, despierta un sonido específico del shofar que es perfecto para romper el colectivo de toda esa gente que está ahí. El Ari va al punto de decir que si la persona que toca el shofar no hace estas meditaciones, se lleva el tikkun, la corrección de todas las personas que estaban ahí en ese específico aspecto de donde no hizo la meditación. Sí, hay mucha gente que va a una sinagoga y como sabe tocar el shofar, va y hace el show de pararse y tocar el shofar y se está haciendo a sí mismo una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque el shofar es nuestro abogado, es quien nos representa como abogado en el día del juicio. Con lo cual, si vos tenés un juicio, Hasbe Shalom, y tenés un abogado que hace las cosas mal, después tenés derecho a demandarlo por mala praxis. ¿Sí? La demanda por mala praxis para la persona que no toca el shofar con las kavanot adecuadas, dice el Ari, es llevarse el tikkun de su defendido. Para aquellas personas que están escuchándonos y que alguna vez transitaron Rosh Hashanah, y para aquellos que nunca han transitado Rosh Hashanah, en esta enseñanza de vivir un Rosh Hashanah cabalístico, justamente podemos estar en conciencia y podemos llevar toda esta energía a nuestra vida y poder hacer nuestro trabajo. Todo el mundo sabe que, o a través del tiempo se ha dado cuenta, que mucho de lo que piensa, siente y vive y trasvive en sus vidas, inclusive con la música, por llamarlo de una manera, porque acá estamos hablando de instrumento y de música, les ha provocado, les ha transferido a sus vidas emociones, alegrías, tristezas. Y en la conciencia de aquella persona que ha compuesto aquella melodía que alguna vez les ha llevado a algunos lugares, cuando uno descubre el autor y por qué y cómo llegó, uno conecta con algo superior a esa melodía. Uno está sabiendo que esa persona tuvo una experiencia particular para llevar. Hay un libro que es muy recomendable, no sé si existirá en español, pero hay un libro de un cabalista de Brooklyn que se llama Dov Ver... se me va el apellido. Bueno, ahora voy a recordar el apellido y lo diremos al aire para ver si... La verdad no sé si está en español, pero lo leí en inglés. Es un libro que se llama La Cabalá de la Música. Los secretos cabalísticos que hay detrás de la música en general. Y es justamente esto que decís, es la transmisión, o sea, la inspiración y cómo se inspira un cantante y qué es lo que sucede metafísicamente cuando alguien compone música y los distintos tipos de música expresan distintos tipos de energía. Justamente vamos a estar ahora, mientras Javier se prepara para escuchar el shofar, vamos a estar entrando en un ejercicio de conciencia, justamente, que es lo que aquel 16, de 17, de 18 de septiembre en Rosh Hashanah vamos a estar viviendo, por supuesto, más específicamente. Pero en este momento que vamos a escuchar el shofar, también los invitamos, si se quiere, a, por ejemplo, cerrar los ojos para aquellos que quieran y puedan, y llevar su conciencia a esos espacios de sus vidas en donde quieran corregir, donde quieran modificar, donde está siendo difícil superar algunos obstáculos. Y al cerrar los ojos y meditar en esos lugares y escuchar el shofar, estamos llevando justamente esta conciencia a corregir, a limpiar con este filtro espiritual y metafísico nuestras vidas.
Y lo que ustedes acaban de escuchar es el shofar, que no resulta ser justamente un instrumento que hay que saber tocar. En lo personal, inclusive cuando con Javier nos conocimos, estuvo cerca y ayudándome en algunas meditaciones, y en aquella época tuve la oportunidad de, justamente con Javier, probar tocar el shofar. Y no resulta, y en lo personal soy músico, hace 11 años estudié con un profesor de conservatorio piano, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es la conciencia, una de las únicas, si se quiere, partes principales para poder llevar a producir sonido a través de este instrumento. ¿Qué significa producir sonido? Estoy hablando de ese sonido, permítame decirlo así en forma literal, que cura. Porque sacarle sonido, sí, también lo puedo hacer sonar, como tocar las teclas del piano y hacer que suenen, digamos. De hecho, si uno se lo pone en el centro de la boca, suena como una corneta. Pero una de las prescripciones, como prescriben los cabalistas, que se debe tocar el shofar, es lo más posible hacia la parte derecha de la boca. De hecho, si es posible, donde empieza el lado derecho de la boca. Con lo cual, generalmente cuando uno toca una trompeta, la tiene en el centro de la boca, donde uno tiene mucho más control de la vibración que puede producir. En el lado derecho de la boca, bueno, no lo están viendo, pero nosotros tocamos el shofar solo desde el lado derecho y lo más extremo posible, o sea, casi donde empieza o donde termina la boca del lado derecho. Y este shofar en especial es un shofar que es un poquito más difícil de hacer sonar, porque es un shofar de antílope, que tiene aproximadamente 1 metro, más o menos 1 metro, un poquito más de 1 metro de largo, y es el tipo de shofar que tradicionalmente se toca en las comunidades yemenitas. En mis años de experiencia viajando por el mundo y visitando distintas comunidades, creo que, es mi opinión, las comunidades yemenitas son las que están más cercanas, las que menos exposición tuvieron a otras culturas y que conservaron la forma de hacer este tipo de rituales de la forma más pura posible. Y ellos tocan con este cuerno de antílope, que es una espiral. Y hay una particularidad acerca de los sonidos, que tiene algo que es espiralado. ¿Sí? Hay muchos, aquellos que conocen de metafísica o de distintos tipos de sistemas de sanación, se utiliza mucho el tema esto de la forma del ojo de un tornado, ¿sí? este espiral de energía, y parte de lo que simula o de lo que genera este tipo de shofar es esa energía, esa vibración espiralada, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo que... Y a veces no suena. A veces bueno, yo recuerdo que justamente, prueba y no sale. Probé tocar el shofar, soplé y el sonido fue fuerte y sonó. Pero ahora mi maestro me dijo, ahora cerrar los ojos y tomar conciencia de lo que queremos hacer. Y visualizar tus áreas y visualizar las áreas de las personas y tratar de, entonces ahora, tocar y romper y hacer sonar el shofar. Y el shofar no sonaba. Cuando yo tocaba para que suene y que haga, digamos, ruido, sonido, como apoyar las teclas, como empujar las teclas del piano, sí, se producen. Pero cuando alguien dice, ahora sé música, ya no requiere otra conciencia, por decirlo de alguna manera, otro estudio. Para hacer sonar el shofar en conciencia, curar y sanar y hacer que cumpla su función específica, ya ahí requiere todo un estudio y un trabajo. Bueno, los invitamos sin duda que vengan que participen en este evento de Rosh Hashanah. El sonido, los 101 sonidos del shofar van a ser el día 17 y 18, entre las 12 de mediodía y las seguramente 2 y media de la tarde, la conexión de Musaf de Rosh Hashanah.
Y para inscribirse no tienen otra cosa que hacer más que pueden entrar por cabalaplicada.com o por nuestro Facebook, Cabalá Aplicada en Facebook, y van a ver los links donde dice registrarse a Rosh Hashanah. O mandarnos un mail para indicarnos que quieren registrarse. Así llegamos al final de nuestro programa. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles aquí en Dakota con los secretos de la Kabbalah. Javier, hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias.